Todos bienvenidos. Ahora sí que estuvimos muy bendecidos, cantamos 3 alabanzas y la última es bendición para la congregación. Es la bendición arónica que sale en el Éxodo antes de entrar a la tierra prometida. Aarón dirigió estas palabras para todos los que estaban peregrinando hacia la tierra prometida. Y la bendición arónica para toda la congregación, lo hicimos cantado. Y 3 alabanzas previas. Amén. Pues vamos a hablar del tema que preparé el día de hoy. La verdad es que hay gracias a Dios, ¿no? Por el pastor Beto, igual se me ha permitido con esa modificación armar más prédicas. Y empiezo a apuntar, ya se me gastó esta libreta. Ya empecé a llenar otra, pero ya podemos administrarnos mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hermanos, que se compagina con lo que predicó la semana pasada el pastor Beto. Voy a hacer una oración inicial. Amadísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que ministres a toda la congregación, Señor, que solo se oiga la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Quita todo impedimento, Señor, toda distracción del enemigo, Padre Santo, para que tu palabra llegue, Señor, hasta los tuétanos de sus corazones, Padre Santo. Límpianos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a comprenderlo a través de tu Espíritu Santo. Danos esa llenura, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, a agarrar ese compromiso, Padre, que debemos tener contigo, Padre, para ponerte en primer lugar, Señor, sobre todas las cosas, Padre. Te pedimos por los que no vinieron, Señor. Te pedimos por los jóvenes y los niños, Padre. Tú conoces a todos, tienes tu omnisciencia, tu omnipresencia, Señor. Que tu mano los cubra, Padre. Protégelos, Señor, porque los tiempos se están acelerando, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos, escuchamos las palabras de la hermana Bere y solo me vino a la mente, ¿no? Siempre Dios te empieza a poner a través de su Espíritu Santo versículos bíblicos. No hay palabra nueva, todo ya está manifestado en su Biblia, en las Escrituras, ¿no? Y se acercan los tiempos, como dice la hermana. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Decía que si los del mundo se preparan, ¿no? Los de élite, los atletas, ¿no? Hacen una dieta saludable, se duermen temprano, dejan las fiestas. Cuando tú escuchas las entrevistas, los documentales, ¿no? De los campeones olímpicos, Michael Phelps, por ejemplo, ¿no? Dejaba de comer comida chatarra, dejaba de ir a las fiestas, porque son jóvenes, se abstienen de todo eso para ganar la medalla dorada. Entonces, esa comparación hacía con los atletas olímpicos el apóstol Pablo. Si ellos se cuidan por ganarse una medalla que perece, nosotros debemos de correr esta carrera de la fe como si se tratara, no es como si se tratara, se trata de algo mejor, por algo que no perece, es eterno, vale la pena. Pero pone de ejemplo a esos atletas que se quieren ganar los premios, dejan las malas noches, ¿no? Entrevistan a boxeadores y todo, y te dicen el común denominador es que se abstienen de muchas cosas para lograr el primer lugar en su deporte, ¿no? Hay un sacrificio detrás. Nosotros como creyentes, nuestro sacrificio debe ser mayor. No podemos estar a medias tintas. ¿Eres cristiano? No debes ir a las discos. ¿Suena radical? No debes. Que haya ya borracheras. ¿Vas a ir a evangelizar a un borracho? No, es de plano no. Se escucha fanatismo, pero es la realidad. Cuando tú te empiezas a alimentar de la palabra, es obvio que ya no vas a querer ir allá, porque quieres ganarte esa medalla que prometió Dios, esas coronas de vida que va a dar a cada uno de nosotros. Sí te tienes que abstener de todo eso, ¿no? A veces, cuando son niños espirituales, pues con lechita le empiezas a dar y empiezas a, pues, no a consentir, pero sí que el Espíritu Santo los lleve a eso. No los podemos forzar, cada uno tiene que tener su experiencia con Cristo, pero a ese punto llegan todos. Va a llegar un momento en que tú ya digas, ya no voy, porque ya tienes la llenura del Espíritu Santo, es una realidad. Allá solo vas a tener tropiezos, va a pasar 1000 cosas, ¿no? Te puedes chocar, te meten a la cárcel, o sea, infinidad. Si cada uno de los hermanos que ya llevamos más tiempo
contáramos lo que nos sucedió por estar a medias tintas, no acabaríamos. Y eso queremos evitarles, ¿no? Suena muy trillado, pero eso queremos evitarles. Que no debemos de tomar ni una gota, porque el débil de la fe se va a lanzar a la borrachera de nuevo. O sea, todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo me conviene, ¿no? Y hay una carta del apóstol Pablo donde dice que hay que abstenerse de ciertas cosas por la debilidad de otros. No es que esté prohibido, tal vez tú tienes el dominio propio, pero es mejor no hacerlo, porque vas a ser un mal ejemplo para aquel que es débil en eso. Y cuando tú voltees, ya fuiste piedra de tropiezo. Ahí hay de aquellos que sean piedra de tropiezo con uno de mis niños, ¿no? Entonces, amados hermanos, ya regresando a la prédica del día de hoy, hemos estado hablando qué es la sana doctrina. De eso vamos a hablar el día de hoy. Hemos hablado de las sectas los miércoles, para los que no van los miércoles de oración. Los transmitimos por internet también. Y pues hoy vamos a hablar de qué es la sana doctrina. Amén. Amén. Y no sé si quitaste el silenciador y todo, ¿verdad? ¿No? Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Nos vamos al versículo 1. Segunda de Timoteo 3:1. Dice así, voy a ir avanzando rápido, hermanos, apunten los pasajes y los voy a ir leyendo, no se molesten en buscarlos. Amén. Para que no se haga más larga la prédica, amén. Y ya en casa lo podemos repasar o pueden seguirnos en Facebook, el anuncio, nos siguen en Facebook y allá con calma lo van buscando para los que todavía no son rápidos en buscarlo. Segunda de Timoteo 3:1 dice, debes saber esto, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Amén. Amén. Versículo 10, no sé si apunté bien, pero dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, dice Pablo, pasión, fe, amor, has sufrido persecuciones, sabes las persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Amén. Así que no importa por lo que estés pasando, hermano o hermana, todos tienen sus tribulaciones diferentes, ¿no? Según cada persona, de manera personal se vive esta salvación. Puede ser que para una persona, a veces escuchas a una persona y para ti no, o sea, no es tan dramático, pero para esa persona sí, es lo más fuerte que está viviendo. Luego cuando te topas a otro que en realidad sí, wow, sí nos ha pasado que dices, eso es lo mío, no es nada. Esa persona acaba de pasar algo terrible, tal vez te las pone el Señor para que tú veas y le des gracias a Dios que no te está pasando eso. Quién sabe si pudieras tú con las tribulaciones que tienen otras personas más fuertes, como por ejemplo la que mencionó la hermana Bere y el hermano Beto lo mencionó y el hermano Luisito, la tribulación que están pasando los de Nigeria, que ya están entrando los islámicos radicales a las iglesias, a asesinar a los niños, y entraron a escuelas, secuestraron y asesinaron a maestros. Los islámicos radicales, los chiitas y sunitas, que son los fanáticos religiosos, que lo hacen con placer, porque ellos le promete, su Dios pagano les promete vírgenes allá en el cielo, ¿no? Pues es un Dios, imagínate, un Dios lujurioso, ¿no? Inmoral en ese aspecto. Y ellos lo hacen, ¿no? Entonces esa tribulación no se compara a la que estamos viviendo acá nosotros. Todavía predicamos de manera cómoda, sin correr ese peligro todavía, porque igual quizá nos toque, ¿no? Dios no lo quiera, pero si nos toca, como decía Sadrach, Mesach y Abednego, que se haga su voluntad. Amén. Y que nos dé fortaleza si nos toca ser mártires para morir por Cristo sin negar la fe. Versículo 12 de allá mismo, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos, dice, irán de mal en peor. ¿Quiénes son los hombres malos? Los falsos profetas, ¿no? Engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, decía Pablo a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo era un ejemplo
para Timoteo, y cada uno de nosotros en algún momento tuvo un maestro, fuimos discípulos de alguien, ¿no? De algún pastor, y tú seguías su ejemplo, su manera de vestir, su manera de hablar, que no insultaba, que no era de tomar, en su manera servicial, ¿no? Que pide en oración y va a todos lados, ¿no? Como el hermano Beto, no le niega una oración a nadie, es un ejemplo. De la misma manera Pablo era ejemplo para Timoteo, ¿no? Y todos los discípulos, ¿a quién tuvieron de ejemplo? Al Rey de Reyes, a Cristo Jesús. Los verdaderos apóstoles, que fueron los que anduvieron con Jesús, tuvieron al mejor maestro. Y de ellos vino la iglesia cristiana, de Cristo, y ellos la fueron expandiendo, haciendo discípulos a todas las naciones. Y eso le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La Biblia es inefable, no falla, no se equivoca. ¿Quieres ir a algo perfecto? La Biblia, hermano. No al hombre, el hombre tiene fallos, somos imperfectos. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, las escrituras, por la fe que es en Cristo Jesús. No somos perfectos, ¿no? Ya lo hemos dicho, ya lo he dicho también allá, un saludo al pastor Rafa, ¿no? Si hay algo de lo que fallemos, cualquiera de acá de los hermanos, con toda confianza se puede parar y decirnos: hermano, estás equivocado, ve lo que dicen las escrituras. Para eso estamos, para corregirnos, porque no somos perfectos. Se nos puede ir de repente algo que no esté conforme a la palabra, pero por eso debemos de escudriñar las escrituras. Y se lo decía el apóstol Pablo, dice: has sabido las sagradas escrituras desde pequeño, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Lo que me preguntaste hace ratito, ¿cómo considera allá adentro? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué se hicieron las Sagradas Escrituras? Para que el hombre de Dios, o sea, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que ser hacedores. La fe sin obra es muerta. Se vuelve nada más intelecto, ¿no? Se vuelve nada más memorización. Pero si no la pones en práctica, estás muerto espiritualmente, querido hermano y hermana, ¿no? Que nos escuchan. ¿Para qué sirve? Para edificar, exhortar y consolar al pueblo de Dios. Para eso sirven las escrituras. Lo acaba de decir. Edificar, ¿qué es? Crecer espiritualmente. Es muy importante que crezcamos espiritualmente, que haya una madurez, no un retroceso. Ya llega un momento que de plano ya no le vas a necesitar preguntar a los hermanos que llevan más tiempo si está bien o está mal. Tú ya lo sabes que está mal, pero tu carne te quiere tratar de buscar algún texto que sea concupisciente con lo que quieres hacer, ¿no? Entonces sirve las prédicas para crecer espiritualmente, para exhortar. ¿Qué es exhortar? Alimentar o dar estímulo positivo y animar. Vamos, vamos. Cristo viene pronto, ánimo, vale la pena. Te estás perdiendo lo que desea tu carne, pero vale la pena. Allá están las moradas que dijo Cristo, que están en la eternidad. Sirve para consolar. ¿Qué es consolar? Persuadir, calmar, confortar a las personas, especialmente en momentos difíciles. Pierden a un ser querido, pasan por algo muy complicado, como hablamos, hay tribulaciones distintas, ¿no? Que para eso están los amigos, no para señalar, ayudar a levantarlo, o simplemente con un abrazo y estar presente para ir a orar por él, vale la pena. Para eso estamos como iglesia y en eso debemos de crecer. ¿Por qué es importante la sana doctrina, querido hermano y hermana? Está en 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4, dice: porque vendrán tiempos. ¿Por qué es importante la sana doctrina? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Va a empezar a haber hermanos y hermanas
que les aburra la sana doctrina y van a empezar a buscar iglesias donde hayan Adal Ramones, ¿no? Adal Ramones, que se diviertan, donde el pastor se disfraza de militar para enseñarle a la gente, no hay payasos. Decía Charles Spurgeon, que es uno de los predicadores, decía, en los últimos tiempos la gente buscará payasos, ¿no? Será como un circo, las iglesias. Él eso profetizaba por lo que iba a venir, ¿no? Porque iba de mal en peor. Y empiezan a buscar shows. Hay iglesias que parecen teatros, porque tienen mucha infraestructura, pero solo son clubs de entretenimiento. ¡Ah, qué buena onda! Se ríen, salen contentos, pero su espiritualidad no creció, no los lleva a la santidad, no los lleva a aborrecer el pecado, no los lleva a alejarse del mundo. Siguen a medias tintas y se vuelven nada más, que Dios me perdone, pero es el único ejemplo que encuentro, como los católicos, ¿no? Misas de domingo, pero ¿cómo se llama? Tinieblas en su casa y luz afuera, ¿no? Con los demás, sí, sociables, pero cuando llegan a casa, terrible oscuridad para su familia. Amén. Entonces, de eso nos advierte el apóstol Pablo, de que tenemos que cuidar la sana doctrina. La gente eso busca entretenimiento hoy en día. Y uno cuando ya conoce la sana doctrina y empieza a ver esos pastores, qué talento tienen esos falsos pastores, ¿no? Lobos disfrazados de ovejas, tú lo escuchas, ya conociendo la sana doctrina, y ves que dicen cosas agradables, ¿no? Y empiezas a cuestionar, pues no creo que sea tan malo como dijo el pastor Raúl, el pastor Beto, no creo que sea tan malo. Y te empiezas a ver sus shows, ¿no? Como me pasaba, yo a veces me dormía con la tele prendida y me salía de repente, se empiezan a poner solas las prédicas, ¿no? En automático, y de repente te sale allá, a ver si no me vetan, salió allá de repente Dante Gebel, su pastor argentino que predica en Miami, poderoso en cuanto a económicamente, latino, predica muy bonito, es una Adal Ramones, hasta le dieron su programa en la tele, donde entrevistaban a gente del mundo, empezó a hacer bromas y todo, y tiene una labia impresionante, y te mete por allá versículos, y tú dices, creo que es bueno porque metió versículos bíblicos. No es tan malo, pero se ha burlado de pastores de sana doctrina como Gigi Ávila, de los que creen en el arrebato. Empieza a burlarse y por allá ya te mete ese espíritu, ¿no? De ese cosquilleo para querer gente que te predique fábulas, cuentos, chistes, ¿no? De eso nos advierten las Escrituras. Por eso hay que tener cuidado. Otro apóstol falso, ¿no? De Guillermo Maldonado, ¿no? Ahí me van a odiar allá en el Facebook, para los que siguen, porque igual tienen carisma, tienen labia, pero su doctrina es falsa. Se va al materialismo, a hacer decretos, pero más de monetarios. Muy oscuro ese Guillermo Maldonado. Otro falso pastor, uno de Guatemala, se llama Cash Luna. Cash Luna, él en su biografía sale que para hacer su iglesia le robó una lista de los más millonarios que tenía el pastor de su antigua iglesia, y se fue a uno por uno a terapiárselos para que le diezmen. Se hizo millonario y tiene problemas con lavado de dinero, ya lo fichó la DEA, ¿no? Lo está buscando para poder meterlo a la cárcel. Tiene una de las iglesias más impactantes desde Centroamérica y creo que de Latinoamérica. Se llama, no me acuerdo cómo se llama su iglesia, pero igual es lobo disfrazado de oveja, y hay videos donde ya lo queman, de cómo se burla de las ovejas y él feliz con sus millones. Está tremendo, hermanos, y así les puedo ir contando infinidad de pastores falsos, pero que tienen labia, tienen mucha labia, hermanos. Y si nos vamos a Estados Unidos, hay más todavía, como Benny Hinn, ¿no? Que empieza a hacer obras como que se cae la gente, un espectáculo, pero todo está actuado para que la gente caiga. En Nigeria hay mucho de eso, ¿no? En África hay muchos shows terribles, y no me quiero explayar para no tampoco saturarlos, pero hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Por eso es importante conocer la sana doctrina, que ¿cuál es? La que está en las Escrituras, hermanos. Cristo vino al mundo
para pagar por tus pecados en la cruz del Calvario, para todo aquel que se arrepienta y cambie su manera de vivir, porque ese es el verdadero arrepentimiento, si no solo es remordimiento, pero luego regresa al mundo, no se arrepintió. Viene a pedirnos un arrepentimiento genuino, cambiar tu manera de vivir, vivir en santidad, apartarte de tu mal camino. Esa es la santidad. Eso lo podemos ver en todo el libro de Crónicas y Reyes, que habían reyes, ¿qué? ¿Cómo se llama? Se alejaban de las leyes de Dios, y hay otros que hacían lo bueno y hacían lo que no le desagrada, hacían lo malo, dice, y hacían ante los ojos de Dios, y hacían lo bueno. Así va definiendo a cada uno, y así es cada creyente. Unos, conociendo la palabra, desean hacer lo bueno que le agrada a Dios, y hay muchos impíos que se alejan y hacen lo malo ante los ojos de Dios. Dice así, allá mismo en 2 de Timoteo capítulo 4, ahora nos vamos al versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, o sea, eres mensajero de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, y cumple tu ministerio, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, no en el hombre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 4:21 al 23. Dijimos Hebreos 12:2. Tito capítulo 2 versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Le dice, vamos a traer un poquito de agua. Pero tú habla de acuerdo a lo que está conforme a la sana doctrina. ¿Cuál? Hebreos 2:12. Hebreos 2:12. Ahorita Tito 2:1. Pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. No podemos predicar cualquier cosa, ¿no? Nosotros como ministros de la palabra de Dios es un compromiso fuerte, ¿no? Y también está penado por Dios. Los pastores van a ser, ¿cómo se llama? Exigidos, ¿no? Vamos a tener que rendir cuentas por las almas que Dios nos encomendó y hay que cuidar. Por eso dice, habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué? Eso está en Timoteo 4:13, 1 Timoteo 4:13. ¿Cómo logras predicar la sana doctrina? Gracias, Señor. Ocupándote en la lectura ¿de qué? De Dante Alighieri, en la lectura de Paulo Coelho, no, de las Escrituras. Amén. Ocúpate en la lectura, esa es la sana doctrina, la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación y en la enseñanza. Tito 2, versículo 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces ya vimos que es todo, cuál es la regla, la medida, para que veas que si estás bien, ir a las Escrituras. No ir a un hombre que es imperfecto, porque uno tiende a buscar a alguien que cometa lo que quieres cometer. No, si a alguien le gusta la cheva, vas a buscarte un pastor o un hermano que igual le guste la tomadera para que tú apapaches también. No tiene nada de malo, velo. Ve al hermano Willy, se toma sus chelas. Es broma, hermano, no te estoy acusando. Entonces tú vas a buscar a alguien para apapachar tu pecado, en lugar de ir a las Escrituras. ¿Qué dice? Si eres ministro de la palabra, debes ser no dado al vino, de preferencia. No hay medias tintas, es mejor no. Porque el vino, el alcohol, ¿qué? Te quita el dominio propio. Termina siendo ridiculeces, ¿no? Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Amén. ¿Cuál es la única doctrina sana? La Biblia. A veces, así como hay falsos lobos disfrazados de ovejas, falsos pastores, también hay un montón de libros que no porque se digan ser cristianos, quiere decir que tengan sana doctrina esos libros. Hay que tener cuidado. Hay metafísica en algunos libros. Hay una mezcolanza, un sincretismo en los libros. Por eso nos debemos ir a las Escrituras primeramente, para después ya discernir cuando compres incluso un libro que se diga ser cristiano, que te puede llevar a una falsa doctrina. Amén. Quien habla en nombre propio, su propia gloria busca. A muchos pastores que yo digo, yo decreto, dicen los pastores, en lugar de decir que Cristo, si Cristo lo dice, lo que le creo, ¿no? Pero hay muchos pastores que dicen, yo decreto, yo no sé qué te va. Eso lo dice Juan 7:18. Quien habla en nombre propio, su propia gloria busca. Juan 7:18. Si Dios quiere, como decían Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Amén. Visualiza, hay unos que dicen visualiza, eso es metafísica, son huecas sutilezas, son doctrinas de hombres. Ya está metido otras filosofías, ¿no? ¿Por qué se desvían estos lobos disfrazados de ovejas? Porque hay un pecado oculto en sus corazones. Hay un pecado oculto en cada pastor de falsa doctrina. Están desviados moralmente, a lo mejor tienen a su amante y se les descubre después y es manchado su ministerio. Así ha pasado un montón, apologistas y gente que los tenían así en un altar, se les cacha sus inmoralidades, ¿no? Entonces, porque hay pecado oculto en sus corazones, por eso se desvían de la sana doctrina, ¿no? Son desviados moralmente, sexualmente, y lo peor de todo es que no se arrepienten, siguen en el púlpito, no buscan ayuda, no confiesan su pecado con otros para que los ayuden a salir de eso, porque no somos perfectos, pero eso les pasa normalmente a los lobos disfrazados de ovejas. Como tienen un pecado oculto, un amante tal vez, hay pastores que se han descubierto siendo homosexuales, imagínense que abusan de niños bajo el agua y los tienen así. Y yo he conocido pastores hasta de iglesias legalistas que son los que más te exigen. La mujer no puede ni llevar pantalón porque para ellos está mal, y luego se descubre que son homosexuales, violaron niños. Entonces tienen pecados ocultos. Si no se arrepienten, viene la contaminación espiritual. Y allá viene el desvío doctrinal, ¿no? ¿Qué debe hacer alguien que esté pasando por ello y es ministro de la palabra? Confesarse con Cristo, humillarse, arrepentirse, clamarle a Él en lo secreto, ¿no? Y pedir ayuda a algún hermano, ¿no? Porque si no va a venir la contaminación espiritual y luego está ministrando doctrinas chuecas, porque él también está apapachando su pecado oculto y empieza a apapachar el de todos, porque sabe que el de él está peor quizá que el de todos ellos, ¿no? Los que practican tales cosas no heredará el reino de Dios en la intimidad, ¿no? Porque ante el mundo puedes aparentar ser alguien súper cristiano, ¿no? Pero en la intimidad, ellos, los que practican tales cosas, no heredarás el reino de Dios. Eso está en Gálatas, capítulo 5, lo tiene la hermana Basi en sus paredes, ¿no? Del 19 al 21. Los que practican qué cosas en lo oculto, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Versículo 19, es que lo dije al revés. El adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Muchos de los pastores que ya se desviaron es porque practican tales cosas. Luego se les descubre. Hubo uno, ese Maldonado, que Dios me perdone que lo menciono en redes, pero era amante de Ninel Conde y de artistas. Se divorció de su esposa y su esposa empezó a andar con otra. Era un espectáculo para el mundo. Y obviamente, si de por sí tu carne ponía pretexto para no ir a una iglesia cristiana, pues más lo usaban ellos para no ir. Entonces mejor yo que el pastor de Miami, te decían. Entonces tienen pecados ocultos todos ellos y no lo confiesan y no se arrepienten, porque sí hay misericordia de Dios para el arrepentido y los vuelve a levantar. Quizá lo pongan en la banca y ya no predica un tiempo, pero luego restaurado se santifica y puede volver a predicar la palabra, ¿no? Tiene que arrepentirse el predicador y solo así es limpiado el predicador, ¿no? Y el Señor lo va a levantar si lo hace, ¿no? Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Por ejemplo, hermanos, hay una doctrina falsa que es la del salvo, siempre salvo. No existe eso. ¿Se puede perder la salvación? Sí, se puede perder. Y muchos lo dicen, ¿no? ¿Quién fue el primero a perder la salvación? Ya había sido perfecto. Satanás. Eras el sello de la perfección, dice allá la palabra, y fue el primero en ¿cómo se llama? Perder su salvación, Satanás. Satanás fue el primero a perder su salvación. Por eso dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sí puede ser alguien que crea el evangelio, pero se va alejando, se va apagando. El impío que vive, otro ejemplo, el impío que vive con libertinaje es el otro extremo. También, ¿no? Se van al libertinaje, conociendo de la palabra. El impío que vive con libertinaje, conociendo la palabra. Está con un Cristo falso, que es ancha la puerta y espaciosa. Puede hacer de todo, no pasa nada, va a ser salvo, ¿no? Son los de salvo, siempre salvo, y están en el extremo, los hiperlegalistas, que no les parece la música, que no les parece la vestimenta, ¿no? Pero son oscuridad en sus hogares, no están manifestando, no está teniendo el fruto del Espíritu Santo, solo condenación, como fariseos, son como fariseos, condenan a medio mundo y luego ves que no son congruentes, ¿no? Porque con la vara que vida se ha medido, ok, me condenas por eso, pero yo te puedo decir 10 cosas que tú haces y no va de acuerdo a lo que predicas, a ese hiperlegalismo que dices que tienes, ¿no? La fe viene por el oír, hermanos, la palabra de Dios. Lo mencionó ayer el pastor Beto. Dios te inspira, o ¿quién te inspira, no? El diablo te puede inspirar también, porque te puede decir 99 verdades y una mentira, y ya distorsiona, leudó toda la doctrina, ¿no? Y te tira hacia las falsas doctrinas. 1 Timoteo 4:1 dice así: algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ok, ya hablamos que ya nos dijo el hermano también Beto, predicó que pueden ser ungidos por otros espíritus y te desvían hacia la mentira para que llevarte a la condenación. Por eso tú todo compruébalo con tu Biblia, no con lo que diga ningún hombre. Compruébalo con las escrituras. No es inefable lo que diga el hermano Beto, lo que yo diga, o a otros pastores que escuchen, porque tendemos a fallar muchas veces. Tenemos que ser oidores de la palabra, y cuando tú lees mentalmente, estás oyendo una voz en tu mente. Cuando lees, oyes. Cuando pones también un audio, estás oyendo la palabra de Dios. Hay varias maneras de oír la palabra de Dios. Mentalmente es a través de la lectura. En la mente estás escuchando tu voz, ¿no? Leyendo lo que dice. Estás oyendo la palabra de Dios.
Entonces, tenemos que aumentar nuestra fe oyendo la palabra de Dios. Doctrina es igual a enseñanza sistemática, ese es el significado, con un objetivo determinado. Eso significa la doctrina. Y allá mismo en Timoteo, 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentiras. ¿Qué quiere decir las mentiras? No ponen en práctica lo que predican. Amén. Que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, dice, le advierten allá en 1 Timoteo 4:1, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mateo 23:1-5 dice, que menciona a los escribas y fariseos, y dice, y menciona esto, ¿no? Que dicen y no hacen, son hipócritas. Hay mucho maestro así hipócrita que te está predicando, pero no lo hace. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a predicar una doctrina falsa, porque no es congruente con lo que predica. Entonces, nada más, ¿cómo se llama? Prepara una prédica para apapachar al púlpito. Cristo vino a enseñar doctrina sana y ejemplo de cómo vivir, por eso lo llamaban maestro. Era un maestro que enseñaba, amén, enseñaba sistemáticamente con el ejemplo, era congruente con lo que enseñaba. Ya dimos el ejemplo de los niñitos, ¿no? Como ven a sus papás, se vuelven doctos en orar antes de los alimentos, de tanto observarnos, oran antes de sus alimentos, se ponen a ayunar, ¿no? Se ponen a vestirse como debe vestirse, ¿no? Todo nos imitan, y así empezaron a ser los discípulos al ver a Cristo como su maestro. Mateo 23, del 8 al 11 dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y nosotros somos hermanos y discípulos de Cristo. No llaméis Padre a ninguno en la tierra, uno es el que está en los cielos. Estos falsos pastores le tienen una idolatría y los ven como papás espirituales, ¿no? Entonces empiezan a idolatrar y lo que diga es lo que hacen. No hay que caer en eso con los que ministramos la palabra, nunca lo hagan, hermanos. Siempre escudriñen las escrituras, porque podemos fallar. Amén. Judas capítulo 3, versículo 3 y 4, porque en Judas no hay capítulos, solo es un solo libro. Judas 3 y 4 dice, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son lobos disfrazados de ovejas, mis amados hermanos. Llegamos al versículo 22 de allá mismo de Judas. Dice, algunos que dudan, convénzanlos a los que dudan. 23, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay que corregir, hermanos, que no les dé pena. Oye, pastor, ¿sabes qué? Lo que dijo no me parece. Fíjese que las escrituras dicen eso, a eso se refiere. Algunos que dudan, convenzan, ¿sabes? No se dan cuenta de su error, ¿no? Hay que decirlo sin tapujos, acercarse. Primero, pues a solas, ¿no? Luego con un testigo, luego ya con más, ¿no? Luego ya, si no obedece, pues enfrenta a toda la iglesia, ¿no? Lo denuncias, pero así manda el Señor. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y a otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. O sea, no hay que condenar y radical, sino que pues ojalá y se arrepienta, y Dios lo va a restaurar si se arrepiente de manera genuina, ¿no? Tampoco es apedrearlo y tirarlo al fuego. En la iglesia hay 3 tipos de personas: los conmovidos, que escuchan, lloran, salen de la iglesia y vuelven al mundo.
solo fue emocional. Los convencidos asisten a la iglesia, tienen, ¿cómo se llama? Dicen que tienen la razón, pero no se convierten, solo es un simpatizante, pero no es hacedor de la palabra. Los primeros dos que leímos no son creyentes, hermanos. Uno es emocional. Yo he visto gente que llora y a veces, chispas, a mí no me salió una lágrima, ¿no? ¿Te ha pasado, hermano? No, pero no, el llorar quiere decir, ay, se convirtió porque está quebrantado. No, tú tienes que fijarte de sus frutos. Amén. Los terceros son los convertidos, son los que viven conforme a lo que Dios manda. Son los hacedores de la palabra de Dios, donde le enseñen la verdad, donde crezcan y donde maduren en la fe. Ahí es una iglesia de sana doctrina. Tiene que haber ese crecimiento, tiene que haber alguien que te reprenda. Es bíblico eso. Están reprendiendo a la hermana por su inglés, por su francés fluido, ¿no? Pero así es, tienes que crecer en madurez espiritual, no hay que esconderlo por temer al hombre en vez de temer a Dios. No, hay que decir como es, conforme a la Biblia. Amén. Entonces, ¿dónde hay una iglesia, una congregación de sana doctrina? Donde enseñen la verdad, crezcan y maduren en la fe. ¿Qué es madurar en la fe? Ser hacedor y apartarse del mal, estar santificándose. No estar a medias tintas, con un pie acá y el otro en el mundo. El justo por la fe vivirá. La fe viene por el oír. Eso está en Romanos 1:17 y Romanos 10:17. Santiago 5, versículos 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, Santiago 5, versículos 19 y 20, y alguno le hace volver, sepa que el que haya hecho volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso le agrada a Dios, que tú rescates al que está alejado, ¿no? Hay que reprenderlos, ni modos, que no les dé pena, ¿no? Hay que ser así, radicales, aunque nos vean muy exagerados, vale la pena y sí funciona. Lucas 12:1, guardarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya vimos que es ser hipócrita, decir algo pero no hacerlo. Hipócritas son sepulcros blanqueados, decía Cristo, porque le ponen cosas a los hombres que ustedes no son capaces de hacer, ¿no? Le imponían un montón de cosas y muchos enseñan pero no son congruentes. Y a nosotros nos pasó, ¿no? Conocimos a un hermano, esperemos, hay que ir a exhortarlo, que no era congruente, era luz para nosotros, pero trataba re mal a su esposa. Y omito nombres por respeto, ¿no? A la familia, pero sí, hay que ser congruentes, no hay que ser hipócritas. ¿De qué nos advierte igual la palabra? Si nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Está Gálatas 7 y 8. De allá vienen todas las sectas que dicen, tuve una visión y me dicen esto, y de allá se crearon todas las sectas, vieron visiones de ángeles. Eso es falso, porque toda la Biblia ya está completa, no hay un evangelio nuevo. No hay un evangelio nuevo. Así que todo lo que esté afuera de la Biblia es falsa doctrina o no te va a llevar esa madurez espiritual. ¿De qué nos sirve estar discutiendo, lo dice la palabra, de cosas, de quién se tiene la razón, pero cosas que ni siquiera lo quiso incluir Dios en las Escrituras? Si hubiese querido que lo sepamos, lo hubiese puesto claramente. ¿Y qué pasa? A veces hay gente que está discutiendo, no, que, como dije la otra vez, que si Adán tuvo un ombligo o no tuvo, porque nació del polvo, ¿no? Y empiezan a discutir de eso, y se enfocan en eso en lugar de enfocarse a buscar la santidad, a las cosas que sí incluyó Dios. Si hubiese querido Dios que lo sepamos, pues no tuvo, pero se ponen a discutir a ver quién tiene la razón, y empiezan a irse a la hermenéutica y a mil cosas así, para farolear, pero no te lleva a nada el saber eso. Entonces, hay que irnos a lo que está en las Escrituras. Y lo que no, Dios nos lo revelará. Eso no te va a hacer salvo el saber si tuvo tuch o no. Así le decimos los yucatecos. Adán tuvo tuch, quién sabe. Ombligo.
Entonces hay gente que se desvía en tonterías en lugar de decirte, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo te va a llevar al infierno. ¿Crees que eres cristiano? Dices ser cristiano, pero no haces la voluntad del Padre. Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento, de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir la verdad, que es la Biblia, en el amor. Amén. Ser hacedores. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 8, dice, si alguno enseñare otra cosa y no enseña, y no se conforma con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es la Biblia, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. ¿Cuál es la doctrina conforme a la piedad? Tener misericordia. No hay que condenar, el que va a condenar es Dios, pero sí advertirles, amén, y llevarlos al Evangelio. Dice así, ya les va, dice, se conforman y no se conforman con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras como la del tuch, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Empiezan a decir cosas, fábulas que les guste a los oyentes de escuchar, ¿no? Se meten en cosas que no están en las escrituras y nos los va a revelar Dios en su momento. Yo por eso no debato, ¿no? Me quedo callado, no doy mi opinión a veces cuando empiezan a hablar de esas cuestiones. La verdad, yo hago caso omiso, pero sí he escuchado pláticas así, que se van a otras cosas. Sí suenan padres, fantasiosas y todo, pero no me van a llevar a una madurez el saber quién tiene la razón. Yo me quedo callado cuando empiezan a decir sus teorías de esas cosas, ¿no? Teniendo sustento, dice, y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Tienes techo donde vivir? ¿Tienes ropa? Estate contento con eso, dice. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cuál es el común denominador de todos esos falsos apóstoles? Son millonarios, la mayoría tienen jets privados. Ves a las ovejas que van en camión y ellos tienen sus 4 o 5 carros último modelo, ¿no? Piden diezmos y están todas sin poder dar ni un peso, ¿no? Es el común denominador de todos estos falsos pastores que caen en eso, ¿no? Caen en, ¿cómo se llama? En enriquecerse, ¿no? Le está advirtiendo acá a Timoteo que no vaya a caer en eso, ¿no? Porque sí puede haber ofrendas, pero él se puede envanecer con eso y se desvía. Ya solo va a buscar la multiplicación en lugar de buscar ayudar realmente a un crecimiento, a una edificación de la iglesia. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ya estudiamos la secta de los mormones, ya estudiamos la otra secta, dos sectas que no creen que Jesús vino en carne, que vino, la adventista, que vino en lo espiritual. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1, versículos 7 y 9.
Segunda de Corintios 11, hermanos, versículo 3 y 4 dice: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus predicadores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nos advierte las sagradas escrituras. La serpiente engañó a Eva, ¿y qué le dijo? De cierto no morirás, pero sí murió en lo espiritual. Le dijo una verdad a medias, no iba a morir en lo físico, pero sí murió su espíritu. De la misma manera, también los mormones, hoy les tocó a ellos igual. Ellos piensan que son dioses. Eso te dice su doctrina, que son dioses. Somos mini dioses. Y eso igual lo dijo Cash Luna, ¿no? Que dijo, somos Jehová Junior, así le dijo, Jehová Junior, somos mini dioses. Y así hay muchos falsos apóstoles, hermanos. Ni siquiera existen los apóstoles hoy en día. Los apóstoles son los que anduvieron con Cristo. Y el último como abortivo fue el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, debemos de cuidar la sana doctrina. Eso puso Dios en mi corazón, que les predique, porque vendrá el gran engaño. Con eso empieza Cristo en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos diciendo, muchos Cristos, ¿no? Muchos Cristos, y a muchos engañarán. ¿Qué es Cristo? Muchos ungidos por el Espíritu, ¿no? Ungidos por el Espíritu. ¿Pero qué Espíritu? Ya lo predicó el pastor Beto. ¿El Espíritu Santo o el Espíritu del mundo? Vienen siendo hijos del diablo. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos. Que no dependan de un hombre. No dependan de un hombre, que dependan de las Sagradas Escrituras. Allá está todo, de la palabra que salió de la boca de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, amén, dice las Escrituras, mis amados, amén, como la iglesia de Berea, que dice la hermana Patti, la iglesia de Berea. Escudriñemos y debatamos. Si hay algo que no esté conforme a la palabra, que se levanten, eso nos daría gusto. Hermano, no está bien eso. Y que nos encaminemos a una doctrina pura, una doctrina santa, que es buscar la santidad. Esa es la buena doctrina. Si no te lleva a la santidad, estás perdiendo tu tiempo en una iglesia con libertinaje. Si no te lleva ese crecimiento, y ya llevas 10, 15 años cristiano y sigues en la banca, no estás siendo servidor de Dios, no estás creciendo. Busca una iglesia donde crezcas, hermano, donde te inviten también a servir, que te lleven a evangelizar, que te lleven a las cárceles, que te ayuden a llevar comida a los hospitales, ¿no? Ser hacedores de la palabra, que pongan en práctica lo que dicen. Ya vamos a expulsar, aprovechando en público, no, cierto, un poquito de broma. Pero no, hermanos, busquemos la sana doctrina. No hay manera que tú la conozcas si no lees. Por eso debemos de estar más leyendo, aunque nos dé flojera. Te da flojera, hay tecnología que le pones play y te leen la Biblia. Audiolibro, así empezó Bere. La estoy quemando, mi esposa, así empezó. Le ponía play, ponía el libro de Romanos, Biblia dramatizada, se lo leía como un drama, así, con entonación, como si estuvieras escuchando una obra teatral, así, alguien experto, ¿no? La Biblia dramatizada. Ella sí inició, hasta que ya ella solita empezó a leer. Pero así tienes que iniciar, leyendo las Escrituras. No hay otra manera que puedas
no ser engañado que empezar a leer tu Biblia. Si no, cualquiera te va a llevar al baile, cualquiera te va a desviar, y cuando te des cuenta, ya caíste con un falso predicador. Amén. Pues es lo que Dios puso hoy en mi corazón, mis amados hermanos. Estamos despedidos allá en redes sociales. Y pues voy a hacer una oración final. Amadísimo